Mucho ánimo, que ya nos queda poquito. Nos queda el capítulo 39, el capítulo 40 de la carta de envío. El capítulo 39 prosigue la misma materia, así empieza el título, ¿no? Prosigue la misma materia de decir las grandes mercedes que le ha hecho el Señor. El relato se limita a acumular episodios sin orden especial. Parece una especie de conversación improvisada, donde ella va contándonos una serie de recuerdos que en principio entre sí parece que no tienen mucha conexión, ¿no? Por eso el tono del capítulo es como muy coloquial y repite muchas veces a lo largo del capítulo: digo que, como digo, no digo que no. Si hay algo que llama la atención en este capítulo es el desorden. Es un capítulo francamente desordenado, ¿no? Parece una especie de cajón desastre donde ha ido metiendo cosas según se le han ido ocurriendo, y la redacción es muy desastrada, no tiene ninguna lógica, muy desordenada, ¿no? Y hasta tal punto que llega un momento que la misma santa se da cuenta del desastre que está escribiendo, o sea, que aquello no tiene ni pies ni cabeza. Ella misma se da cuenta y lo dice en el número 17, dice: es en tantas veces las que he escrito estas 3 hojas y en tantos días, porque he tenido y tengo, como he dicho, poco lugar, que se me había olvidado lo que comencé a decir. O sea, ella misma cae en la cuenta de que esto no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Escribe, como decíamos el otro día, en su nuevo Carmelo de San José a finales de 1565, y está al frente de un pequeño grupo de monjas, jóvenes, entusiastas, novatillas, la mayoría recién llegadas. Está acosada de ocupaciones dentro y fuera de la casa. El padre García de Toledo le mete prisa porque quiere tener cuanto antes el libro. Ella escribe a ratos, no le da tiempo a releer, se olvida de lo que comenzó a decir, como dice, pero ella no borra ni enmienda, no tiene tiempo. Si no tiene tiempo se va a poner a hacer arreglos, ¿no? No. Y si deja una frase a medias, pues la deja tal cual y tampoco la completa, porque cuando viene ha perdido el hilo y no sabe de qué está hablando, ¿no? Entonces es un capítulo, como digo, bastante caótico, desde el punto de vista de la redacción, bastante lioso. Si intentamos hacer un esquema del capítulo, pues es muy difícil por el lío, ¿no? Porque como no tiene lógica, esquematizarlo es complicado. Pero el padre Tomás Álvarez ha hecho una especie de esquema, más o menos se ha aventurado a hacerlo, y es el que vamos a ver ahora, ¿no? La primera parte la dividimos en 3 partes. La primera parte es los números del 1 al 7, donde efectivamente prosigue, como dice en el título, las mercedes, y nos narra pues, unos cuantos episodios, todos ellos alusivos a otras personas que han empezado a vivir sus mismas experiencias místicas, ¿no? Las mismas experiencias místicas que vivió la santa. Y va intercalando entre estos episodios que nos cuenta diversas expresiones, algunas muy bonitas, ¿no? En este capítulo primero está una de las cosas, de las frases de Santa Teresa que a mí me parecen más preciosas, ¿no? Y una de mis frases favoritas teresianas, ¿no? Que dice: sea bendito por siempre, y después dice: ¿qué hace el Señor mío quien no se deshace toda por vos? Qué bonito es eso. ¿Quién hace, Señor mío, quien no se deshace toda por vos? Y después, voy a decir esto que es precioso. A continuación, ella intenta retomar la narración, relatando un episodio de los que le sucedieron en el palacio de Doña Luisa cuando estuvo en Toledo. Pero lo anuncia, pero luego no lo cuenta. Dice que lo va a contar, lo anuncia y al final pues vale, no lo cuenta. Y el párrafo termina sin completar esa frase ni recurrir a los puntos suspensivos. El número 7 se queda ahí como colgado cuando lo leáis. Es que no tiene como ni pie ni cabeza, anuncia una cosa, luego no la completa y por último se queda como cortado. Es el punto culminante del desorden del capítulo, yo creo. El final del número 7, ¿no? Después hay una especie de segundo retazo o párrafo, no es párrafo,
retazo, llamémoslo retazo, que es los números del 8 al 16. Y este retazo segundo lo rellena, por decirlo de alguna manera, con una digresión doctrinal bastante larga. Para empalmarlo con lo anterior, que ya hemos visto que el número 7 acababa francamente mal, sin orden y concierto, para empalmarlo, ella se sirve del tema de la verdadera vista. Dice, ahora que digo de verdadera vista, me acuerdo de... Esto lo dice al empezar el número 8, ¿no? Pero de nuevo vuelve a perder el hilo. Os digo que es un poco caótico. O sea, no os creéis que no entendéis nada de Santa Teresa, es que este capítulo no hay que lo entienda, ¿vale? Ni los más entendidos lo entienden, pero no porque no se le entienda, sino porque está muy mal redactado, está fatal. Bueno, pues digo que empieza el número 8 diciendo eso, me acuerdo de, pero luego no sabemos de qué se acordó porque tampoco lo dice. Vuelve a perder el hilo y no nos va a contar esto de la verdadera vista. O sea, lo séptimo, el número 7 acaba mal, el 8 empieza peor, porque no tiene esto ni pie ni cabeza, ¿no? Y mientras tanto, nos da un rollo impresionante que no sabemos bien a qué viene, que son los números desde la mitad del 8 hasta el 16, que es una digresión espiritual que no viene mucho a cuento, la verdad. O sea, está muy bien dicho lo que dice, pero que no viene a cuento con todo lo que ha dicho que iba a decir, que dejó a medias, mete ahí un paréntesis muy grande y por fin llegamos a la parte tercera, que empalma con lo que dejó a medias en la parte primera. En el número 7 se dejó cortado. Y empieza a decirnos lo que le pasó cuando estuvo en casa de aquella señora de Toledo, doña Luisa. Pero enseguida vuelve a tomar el tema de la verdadera vista del número 8 para narrarnos. Yo no tengo la culpa del caos, es que es así. Una especie como una especie de visión profética. Y dice, me vi en un gran campo a solas, alrededor de mí mucha gente con armas en las manos. Y continúa hasta el final del capítulo, refiriendo gracias relativas a su persona, a excepción de la última, en que habla de que se vio un día en el colegio de la Compañía de Jesús y vio un palio muy rico sobre la cabeza de los que comulgaban y demás. Y así se termina el capítulo. Yo entiendo que lo que os he dicho es para volverlo con cualquiera, pero yo no tengo la culpa. Pues Santa Teresa, quien lo escribe así, es que es de las peores cosas, que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y lo cual no quiere decir que el capítulo no sea provechoso, sino que es lioso, que no es lo mismo, ¿no? Y hemos dicho que en la primera parte, hasta el número 7, ella nos narra una serie de episodios que le sucedieron a otras personas, ¿no? Una serie de gracias que le sucedieron a otras personas. Y mientras explica estas gracias, la santa, sorprendida y agradecida al mismo tiempo, nos explica la fuerza de su oración de intercesión, ¿no? Cómo fue de fuerte y intensa su oración de intercesión. Por los seres queridos, por personas a las que quiere mucho o por problemas y circunstancias de la Iglesia que le preocupaban. En su interior ella ha percibido claramente la promesa evangélica de Jesús, ¿no? Pedid y recibiréis. Pedid y recibiréis. Y dice en el número 1, díjome el Señor que Él me prometía que ninguna cosa le pidiese que no la hiciese. Y ya sabía Él que yo no pediría sino conforme a su gloria. Y a partir de esta experiencia, el Señor le dice que cualquier cosa que pida se la va a conceder. De tan honda resonancia evangélica, por lo que os acabo de decir, pedid y recibiréis. Santa Teresa se siente, como si dijéramos, investida para una misión nueva, ¿no?
para una misión de intercesión, como si fuera pues eso, una mediación orante, un sacerdocio orante, estar continuamente rogando, ¿no? Pidiendo, intercediendo. Y entonces empieza a pedir intensamente favores pues, para enfermos, para personas en una situación espiritual complicada, para amigos y conocidos. Y esto hace que sea explicable que poco después, cuando escribe El Camino de Perfección, se sienta llamada a escribir plegarias muy profundas y muy personales por la Iglesia, por los luteranos, si os acordáis, por el mundo entero, cuando dice estáse ardiendo el mundo, y llamando a las hermanas, convocando a las hermanas a esa misma misión, ¿no? A esa misma oración de intercesión que ella considera que es indispensable, que es renunciable en la vida contemplativa. Santa Teresa hace la oración de intercesión en unión con Jesús. Ella aprende a orar con Cristo, ¿no? A orar con Jesús. Y percibe cuando sus peticiones están en sintonía con el corazón de Él. Cuando lo que pide es según el corazón de Cristo. Por eso distingue dos maneras de pedir, de las que nos va a hablar luego en los números 6 y 7. Hemos dicho que a mitad del capítulo había una larga digresión doctrinal, ¿no? Que de repente nos hace un paréntesis y nos larga ahí un rollo, es un rollo. Vamos, algo que no tiene nada que ver ni con lo primero ni con lo final del capítulo, sino algo que simplemente dice que no va ni con una cosa ni con otra. Bien. El padre Tomás Álvarez dice que es muy interesante seguir la pista del pensamiento de la santa, como si eso fuera posible. Cuando pierde el hilo del relato y da curso libre a temas que parecen improvisados, que parece que no están conectados entre sí, pero que dejan aflorar ideas y preocupaciones del fondo de su corazón, como si diese rienda suelta a cosas que lleva dentro, un poco, ¿cómo se diría? Como camufladas, ¿no? Como semiocultas. Efectivamente, seguirla en ese ir y venir, en un zigzagueo constante, no es fácil porque va de una cosa a otra. Pero se puede intentar, ¿no? Se ha hecho el intento. Y lo que sale es lo siguiente. Primero, comienza la digresión evocando al único maestro, a su maestro celestial. Dice, muchas de las cosas que aquí escribo no son de mi cabeza, sino que me las decía mi maestro celestial. Y lo dice tan fácil, o sea, esto es normal. Viene Jesucristo y te enseña en persona, ¿no? ¿Vale? Y a él se las debe. Ella sabe que todo lo que sabe se lo debe a él y matiza cómo las traduce a nuestro lenguaje, ¿no? A nuestras palabras. Después de esto, espontáneamente, se pone a hablar con él. Primero nos dice una cosa y ahora va al otro lado y se pone a hablar con él y empieza diciendo, ¡ay, Dios mío! Para pedirle perdón, porque a veces somos nosotros los que deformamos sus palabras, distorsionamos lo que Dios nos quiere decir, lo que nos enseña. Y por supuesto también distorsionamos sus planes. Dice, ponemos tasa a quien da sin tasa, o sea, ponemos límites, medida, a quien da sin límites, ¿no? A quien da sin medida. Y somos tan raquíticos de espíritu, de mente y de corazón, que medimos los dones de Dios por nuestros años de servicio, dice en el número 9. O sea, que nos quedaríamos sin nada, porque ¿qué hemos servido? Como si eso, al que lleva muchos años le tienen que dar más y al que lleva poco tiempo le tienen que dar menos. Y es que Dios no es así. Esa es nuestra manera de pensar, ¿no? Pero no es la manera de pensar de Dios. Después de esto, otro mandazo al otro lado. Desde aquí pasa, una vez más, a repetir su tesis de siempre. La repite otra vez. Él da a quien quiere y aún a quien mejor se dispone. Dios es soberano y hace lo que le viene en gana. Es lo que viene. Hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Está claro.
delicadamente, muy suavemente, la pluma se le va deslizando hacia el grupo de jóvenes que están en la comunidad, en la casa, ¿no? Y que en muy poco tiempo han hecho una entrega radical, total, de sí misma. Y frente a ellas, la santa se siente impresionada de alguna manera, ¿no? De hecho, ella dice que se sentía, dice en los números 10 y 11, avergonzada, porque lo que su majestad no acabó conmigo en tanta multitud de años, lo acaba con ellas en 3 meses y aún con alguna en 3 días. Yo creo que también ahí exagera un poco la santa. En 3 días. La resurrección de sepulcro, pero otra cosa yo no he visto, ¿no? Y de irse la pluma a ellas y de referirse a las jóvenes que están en Ávila, vuelve a los directores de almas, otro bandazo. Y estos siempre son recelosos, dice ella, y amigos de frenar los entusiasmos de los principiantes. De modo que a los que vuelan como águilas los hacen andar como pollos trabados, dice en el número 12, eso no lo digo yo, lo digo. Uno va a alzar el vuelo, le atan por una pata y ya no hay manera, no, pollo trabado. Y su tesis, la tesis de Santa Teresa, la gran tesis teresiana, es que la oración en poco tiempo hace efectos tan grandes. Yo la querría más que la de muchos años que nunca acabó de determinarse, más el postrero que el primero, a hacer cosas que sean nada por Dios. Salvo unas cosas menudas como sal, que no tienen peso ni tomo, que parecen pájaros se las llevar en el pico. Eso lo dicen los números 12 y 13. O sea que ella prefiere gente que sea lanzada y con arrojo a estos que están todo el santo día midiéndolo todo también, que nada, les da lo mismo estar 10 años que 20, que 50, que no han hecho nada. Mira, yo me acuerdo mucho de una cosa, a mí eso ya me hizo mucha gracia, porque es gracioso. Es chispeante, pero sobre todo es que es una gran verdad. El padre Severino María Alonso decía que había religiosos que vivían 80 años. 80 años. Y hay otros que viven 80 veces el mismo año. Porque no se mueven del mismo sitio. Entonces dicen, bueno, ¿cuánto ha vivido en la vida religiosa? 80 años, no. Ha repetido curso 80 veces. No ha crecido nada esta persona, no ha avanzado nada. Y eso que dice la santa, ¿no? A mí cuando leo esto me acuerdo de eso. Que es preferible que las personas se lancen, porque luego ya perderán velocidad, sobre todo que se estamparán en algún sitio. Los principiantes suelen coger una velocidad, pues eso, que van a dejar a las hijas de Santa Teresa, dejan a Santa Teresa enana, que ellas van a ser tanta cosa. Y entonces, claro, la primera de cambio, como va a ser un freno, la torta es, luego con la goma de borrar, la maestra de novicias la va levantando del suelo, ¿no? Que se me ha quedado la pobre impresa en el suelo, entonces con la goma de borrar la va rescatando porque no hay otra manera de... Bueno, pues iba a decir, es preferible eso, porque ya parará, ya frenará contra la primera pared que haya, se la comerá, a que sean tan prudentes, tan comedidas, tan sumamente organizadas, que se pasen toda la vida en el mismo cuadradito, sin avanzar un paso. Y es que ni pinchándola por detrás se mueve, o sea, dices, bueno, si la pincho atrás, pues ya, no. Hay algunas que ni por esas. No se mueven y te dan un guantazo, pero no dan un paso, o sea, esto forma parte de la realidad. Y la santa, que era una gran conocedora de la psicología humana, lo sabe, ¿no? Y regaña a esos directores de almas que no las dejan al principio, ¿no? Que son, porque al final quieren volar como águilas y las hacen andar como pollos tragados, es lo que dice, ¿no? En el número 2. Después, a continuación, pasa a insistir, en el número 13. Insiste porque dice que el parámetro del crecimiento en la oración y en la vida espiritual, un poco lo que os acabo de decir, no son los años de perseverancia, sino la determinación, su gran palabra, y las obras. Lleva 40 años en el convento, bueno, sí,
y hay algunos fósiles que llevan 500 años en el Museo de Historia Natural, pero 500 años en el Museo de Historia Natural no significa que es un fósil y ya está ahí y no se va a mover, aunque esté otros 500. Llevan el convento. ¿Cuántos años llevan el convento, hermana? 27. Ay, 27 años. ¿Y qué? En esos 27 años, ¿qué he vivido? ¿Qué he hecho? ¿Qué he entregado? ¿Cuánto he amado? ¿Hasta dónde me he quemado y me he dejado el pellejo? O llevo 27 años tranquilamente, cómodamente, sentada e instalada en el convento. O sea que no es cuestión de tiempo. Es cuestión de intensidad. Santa Teresita, la santa más grande de los tiempos modernos, vivió 9 años en el convento. Yo ya la he triplicado. Me encontré 27. Y mejor sin comentarios. No es cuestión de tiempo, es cuestión de vivir intensamente, ¿no? Una vida larga o una vida corta no significa nada, sino la intensidad con que tú hayas vivido cada instante de tu vida, ¿no? Y eso la santa lo sabe, ¿no? La determinación y las obras. Y se lo dice al Señor, vuelta otra vez a hablar con el Señor, en el 9 al 13. Bienaventuradas las personas que os sirven con obras grandes. Si con tenerlas yo envidia y desearlo se me toman cuenta, no quedaría muy atrás en contentaros. O sea, si yo, teniendo envidia de los que hacen algo, sirve de algo, pues yo tengo envidia, un montón de envidia, de todos los que hacen algo por el Señor, ¿no? Pero si eso sirviera de algo, que la santa sabe que no sirve de mucho envidiar a los demás, ¿no? Y por último, la llegada del último breve pontificio para la fundación de Ávila, de San José de Ávila, ha sido reciente. Con el breve en la mano, la santa hace un balance de su propia aportación a la pequeña empresa, vamos, al pequeño monasterio, a lo que están haciendo, al negocio que se traen entre manos, ¿no? Y comprueba, por lo menos ella lo vive así, que en su vida, en su actuación, prevalece más lo negativo que lo positivo. Y comprueba que por parte del Señor es al revés, prevalece más en él lo positivo, todo lo positivo, que lo negativo. Dios no lo negativo nunca, ¿no? Y termina evocando la parábola de los viñadores y se ríe un poco, humoriza, a propósito de nuestros negocios con Dios cuando le pedimos cuenta, ¿no?, de lo que hace. Y dice, no le pongamos pleito por sus dineros, como dice, porque ya sabéis que el Evangelio dice que uno le contrata a mediodía, uno por la mañana, otro a mediodía, otro por la tarde, y a todos les hago lo mismo, y hay gente que con eso se enfurruña y se enfada, ¿no? Sí, claro, o sea, yo llevo aquí desde los 20 años, le he dado al Señor toda la vida, y esta que llega aquí, más vieja que carracuca, y con la cachava va a tener lo mismo que yo al final, pues me parece muy mal, ¿no? Entonces dice ella, que no le pongamos pleito, que él con sus dineros, con sus dones, hace lo que quiere y no le tenemos que pedir cuentas nosotros, ¿no? Dice, pues si le pagamos un maravedí de la deuda, él nos torna a dar 1000 ducados. O sea, le doy un céntimo y me devuelve miles y miles de euros, traducido al lenguaje actual. Eso lo dicen los números 15 y 16. Como veis, la digresión ha ido, de repente nos suelta todo esto en medio de, y ha ido un poco como a la deriva, ¿no?, de un lado a otro, dando bandazos. Pero si se analiza, aunque sea someramente, ¿no?, sin profundizar demasiado, sobre lo que nos ha dicho en este paréntesis tan voluminoso, te das cuenta enseguida que el centro sobre el que gravita todo es el grupo de monjas de San José, de las que la santa en ese momento es maestra, madre, priora, formadora, es todo, ¿no? Y ella declara su admiración por ellas y el riesgo que asumen, y ella sabe, de que desde fuera se las infravalore, se las minusvalore, o de que se las frenen los teólogos directores de espíritu, que no las dejen volar y las traen como al pollo, ¿no? Ya nos lo ha dicho. Ella está agradecida a Dios por tenerlas, admirada de ellas,
y prácticamente da a entender que está defraudada de sí misma y de los años de su vida religiosa después de tantos años, de lo poco que ha avanzado, ¿no? De lo poco que ha recorrido. Y por último llegamos a la tercera parte del capítulo, en que terminada su digresión, este paréntesis gordo que nos ha hecho, reanuda el relato de los episodios místicos, vuelve a contarnos otra vez otro montón de cosas íntimas y que son como piedras preciosas, ¿no? Que deja ahí caer, ¿no? Una de las cosas más bonitas que hace es que recuerda con exactitud una palabra que le ha dirigido el Señor, que es preciosa. También este capítulo 39 tiene cosas bellísimas, ¿no? Además, lo que os he dicho antes, oh Dios mío, ¿qué hace quien no se deshace del todo por vos, ¿no? Hay otra palabra preciosa que le dirige el Señor a ella cuando le dice, ya eres mía, o sea, hasta ese momento no lo era, ya eres mía y yo soy tuyo. A lo que ella corresponde, las palabras que yo siempre tengo costumbre de decir y a mi parecer las digo de verdad son: ¿qué se me da, Señor, a mí de mí, sino de vos? En el número 21, eso es precioso. ¿Qué se me da, Señor, a mí de mí, sino de vos? ¿Qué me importo yo misma, a mí misma? ¿Qué me importo yo? Si lo que importa eres tú, ¿no? ¿Qué me importa a mí? De mí, sino de vos. Después también hace unas confidencias intensas sobre sus experiencias eucarísticas. Y dice, en el número 22, dice, vienenme a veces unas ansias de comulgar tan grandes que no sé si se podría encarecer. Acaecióme una mañana que llovía tanto que no parece hacía para salir de casa. Estando yo fuera de ella, estaba ya tan fuera de mí con aquel deseo que aunque me pusieran lanzas en los pechos, me parece entrar a por ellas, cuanto más agua. Si lo mismo que había era agua, ¿no? Y por último, dice que precisamente a raíz de sus experiencias eucarísticas le surge el mito del ave fénix, que se le vuelve una especie de símbolo personal, ¿no? Dice que como el ave fénix, el ave mítica, no es que el ave fénix es una ave mítica, no es un mito, que se quema, resurge de sus cenizas y vuelve a emerger más bella todavía, vuelve más preciosa, con una belleza impresionante, hasta que se vuelve a convertir en fuego y sobre sus propias cenizas vuelve, resurge una y otra vez, no se acaba nunca, ¿no? Y dice ella que de la misma manera que el ave fénix resurge de sus cenizas más bella, más hermosa y más fuerte, para hablar más alto, dice que así queda el alma hecha, así queda hecha otra el alma, después con diferentes deseos y fortaleza grande. No parece es la que antes, sino que comienza con nueva puridad el camino del Señor, con nueva pureza. Puridad es pureza. Esto dice que le sucede después de las comuniones, ¿no? Después de cada comunión, porque como sabéis, no comulgaba todos los días. Ella comulgaba con mucha frecuencia y comulgaba 2 o 3 veces por semana. Pues ella decía que cada comunión era como el ave fénix resurgiendo de sus cenizas, ¿no?